Alteraciones neurológicas de la infancia, presentado por Andrea Rocío Ballesteros Cuevas, al docente Oscar Rodríguez, Corporación Iberoamericana, Psicología. Alteraciones neurológicas de la infancia. Los problemas neurológicos más comunes de los niños pueden originarse desde los meses de embarazo hasta los primeros años de vida, que ellos presentan incluso en la adultez. Trastorno de aprendizaje y la dislexia. Es un trastorno de aprendizaje que supone la dificultad para leer a raíz de problemas para identificar los sonidos del habla y para comprender cómo estos se relacionan con las letras y las palabras. La dislexia también se denomina que es la dificultad para leer y afecta las zonas del cerebro que procesan el lenguaje. Dentro de la dislexia encontramos lo que es la dislexia superficial, la cual el sujeto utiliza de forma predominante la ruta fonológica, es decir, aquella que nos permite leer palabras regulares a partir de segmentos más pequeños y sílabas. Sin embargo, los sujetos con este tipo de dislexia tendrían problemas en aquellas palabras cuya escritura no corresponde de forma directa con su pronunciación. Los síntomas. Los signos de la dislexia pueden ser difíciles de reconocer antes de que los hijos comiencen a ir a la escuela, pero hay algunas señales tempranas que pueden indicar un problema. Una vez que el niño alcanza la edad escolar, es posible que el maestro pueda ser el primero en notar el problema. Entre los síntomas encontramos tardar en comenzar a hablar, aprender palabras nuevas, problemas para formar palabras, problemas para recordar o decir el nombre de las letras, dificultad para aprender canciones infantiles o jugar juegos de ritmos. Factores genéticos o epigenéticos. La dislexia tiende a ser hereditaria, parece estar relacionada con ciertos genes que afectan la forma en la que el cerebro procesa la lectura y el lenguaje y con factores de riesgo presentes en el entorno. Factores de riesgo de la dislexia son los siguientes: antecedentes familiares de dislexia u otras dificultades de aprendizaje, nacimiento prematuro o bajo peso al nacer, exposición de la nicotina o drogas, diferencias individuales en las partes del cerebro que permitan la lectura, características cognitivas y neuropsicológicas. El perfil cognitivo-conductual del TANB se caracteriza por una serie de dificultades que generalmente contrasta con buenas habilidades lingüísticas del lenguaje. A pesar de mostrar buenas habilidades básicas como fonología y morfosintaxis, pueden manifestar dificultades en los aspectos pragmáticos del lenguaje, semánticos y en la comprensión de inferencias. Motora. La torpeza motora es a menudo el primer síntoma detectado por los padres. Posteriormente en la escuela pueden presentar problemas en la coordinación, como recortar, abrocharse los botones, vestirse, entre otros. Área social. Los niños con... Área social. Los niños tienen dificultades para relacionarse socialmente debido a que el hemisferio derecho tiene dificultad para mantenerla, ya que no entienden o no pueden interpretar gran parte de la información no verbal. Área afectiva. Los niños tienen un alto riesgo de presentar patologías como la ansiedad y la depresión. No está claro si aún la presencia de dicha sintomatología es debida a que constantemente son criticados o castigados por situaciones que ellos no pueden resolver. Comprensión lectora. Se encuentra significativamente alterada con respecto a la habilidad de la descodificación grafema-fonema, a pesar de observar un desarrollo normal de la conciencia y de la memoria fonológica. En ocasiones se observan dificultades iniciales en la lectura debido al papel de la percepción visual en la adquisición inicial de dicho aprendizaje. Aspectos neuropsicológicos. El diagnóstico es clínico y se basa en la historia clínica y la exploración física neurológica, el estudio neuropsicológico y la valoración de aspectos conductuales y habilidades académicas. Desde el punto de vista neuropsicológico se observan dificultades en un amplio abanico de funciones cognitivas relacionadas con el hemisferio cerebral derecho. Inicialmente se dio mucha importancia a la discrepancia en las escalas de capacidad intelectual entre las funciones verbales y las no verbales. Ejecutivas. En términos genéricos, las funciones ejecutivas se refiere a una constelación de capacidades cognitivas implicadas en la resolución de situaciones novedosas, imprevistas o cambiantes. Las funciones ejecutivas son importantes para el control emocional y para la solución de problemas de la vida cotidiana. A los niños con dislexia les afecta la memoria, pues muestran dificultades visual. La memoria de caras es probablemente el tipo de memoria visual más afectado. Podría explicarse por una disfunción del lóbulo temporal derecho y por el giro fusiforme, que son los responsables de esta función. Otra posible explicación puede ser que en otras pruebas de memoria visual puedan adoptarse fácilmente estrategias verbales. Formas de evaluación en el trastorno de la dislexia. Pruebas que evalúan la conciencia fonológica. Ejemplo, conciencia fonológica. Este es el nombre de la prueba y también el término de lo que el test mide. Las pruebas se encuentran las pruebas de evaluación de decodificación. Por ejemplo, el test
of Word Write Efficiency 2, TROC 2, que mide la habilidad de su hijo para decodificar las palabras rápidamente y con precisión. También evalúa su habilidad para reconocer palabras familiares. La prueba de evaluación, la fluidez y la comprensión de la lectura. Ejemplo, Gray Oral Reads Test Gord 5, que mide la precisión y fluidez con la que el niño puede leer un parágrafo en voz alta y comprender lo que leyó. Es importante pues porque los niños tienen que leer palabras aisladas. Las pruebas de comprensión de la lectura requieren que lean palabras en contexto. Eso evalúa su habilidad para leer el mundo real. También existe la prueba de evaluación del nombramiento rápido automatizado rápido, que es una habilidad relacionada con la fluidez para leer de los niños. Es importante ser capaz de ver un objetivo simbólico de una palabra en un papel y nombrarlo. Formas de intervención. Estrategias de intervención individual en dislexia. Dirigir y mantener la atención visual auditiva en los componentes fonológicos de las palabras y sílabas. Escuchar un fonema y localizar su grafema correspondiente en el listado de letras escritas. Suprimir sílabas en palabras técnicas y educativas. La dislexia se trata de enfoques y técnicas educativas específicos y se recomienda comenzar la intervención lo antes posible. Los análisis psicológicos ayudarán a los maestros de nuestros hijos a desarrollar un programa de enseñanza adecuado. El tratamiento se centra en aprender a reconocer y utilizar los sonidos más cortos que componen las palabras, como los fonemas. Entender que las letras y cadenas de letras representan esos sonidos y palabras en la fonética. Comprender lo que lee y leer en voz alta para adquirir precisión, velocidad y expresión en la fluidez lectura. Construir un vocabulario con las palabras conocidas y comprender. El segundo trastorno es el déficit de atención e hiperactividad, conocido con sus siglas TDAH. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, es una afección crónica que afecta a millones de niños y a menudo continúa en la edad adulta. El TDAH incluye una combinación de problemas persistentes tales como dificultad para mantener la atención, hiperactividad y comportamiento impulsivo. Síntomas. Las características principales incluyen la falta de atención y el comportamiento hiperactivo e impulsivo. Los síntomas comienzan antes de los 12 años de edad y en algunos niños se nota a partir de los 3 años de edad. Estos síntomas pueden ser leves, moderados, graves y pueden continuar hasta la edad adulta. Existen 3 subtipos de TDAH. La falta de atención predominante. La mayoría de los síntomas corresponden a la falta de atención. Conducta hiperactiva e impulsiva predominante. La mayoría de los síntomas son hiperactividad e impulsividad. Combinado, esta es una mezcla de síntomas de falta de atención, síntomas de hiperactividad. Factores epigenéticos o genéticos del déficit de atención e hiperactividad. Esta característica está originada por factores genéticos y ambientales. Parece que un 70% se debe a factores genéticos en relación a mutaciones de varios genes, es decir, un trastorno poligénico, que se ha comprobado ya que hay varios genes de decodificación de moléculas con un papel importante en la neurotransmisión cerebral que muestran variaciones atléticas, polimorfismos y que influyen en el TDAH, características cognitivas y neuropsicológicas del déficit de atención de hiperactividad. Dentro de las características existen las baterías neuropsicológicas. Estas están compuestas por las siguientes pruebas y tareas del funcionamiento cognitivo. La primera, la capacidad intelectual global, la cual nos da el índice de inteligencia general, la que determina el nivel intelectual y madurativo global y nos informa sobre el nivel de discrepancia entre el índice de inteligencia verbal y el índice de inteligencia manipulativo. Como ejemplo de estas pruebas serían las escalas de inteligencia de Wechsler, que las cuales se dictaminan en primaria y preescolar. También las tareas de fluidez verbal, las cuales se evalúan la fluencia verbal y de lectura, la capacidad de denominación y las características de la producción del tiempo del lenguaje, los niveles de comprensión y expresión oral y escrita. Como ejemplo, se realizaría la prueba del vocabulario. Las tareas de razonamiento abstracto y flexibilidad cognitiva. Evalúa el razonamiento abstracto, la flexibilidad cognitiva a nivel de percepción y la capacidad de cambiar el criterio de sección una vez conducida la tarea. Ejemplo, estas pruebas son las pruebas del test de clasificación y las tarjetas de Wisconsin. Utilidades y ventajas de exploración y las baterías neurológicas en el TDAH. Entre las utilidades que encontramos en las baterías neurológicas diseñadas en función de los perfiles cognitivos de la patología y trastorno concreto es que recogen información dirigida y focalizada en los déficits específicos del trastorno que poseen los niños. Por lo tanto, la neuropsicología infantil realiza aportaciones en la valoración y la evaluación del TDAH, obteniendo índices de funcionamiento para los diferentes perfiles y déficits cognitivos.
según Mulas 2006, identificar para luego poder entender los déficits propios de cada subtipo diagnóstico nos permite alcanzar logros más adecuados de actuación en el TDAH y diseñar intervenciones neuropsicológicas que favorezcan cambios cognitivos a largo plazo. Formas de evaluación del déficit de atención e hiperactividad. El autor es Rolf Brickman. Es una aplicación individual, el tiempo estimado es de 8 minutos y corresponde a niños mayores de 8 años y adolescentes y adultos. Se encarga de la evaluación de la atención selectiva y de la concentración. Esta prueba ofrece una medida concisa de velocidad y el procesamiento de atención selectiva de la concentración mental. Test de caras, test de percepción de diferencias, tiene un tiempo estimado de 3 minutos y se puede utilizar a partir de los 6 años de edad. Consiste en una prueba perceptiva integrada por 60 elementos gráficos que representan dibujos esquemáticos de caras con trazos muy elementales. Evalúa las aptitudes requeridas para percibir rápidamente semejanzas y diferencias como patrones estimulantes parcialmente ordenados. El carácter simple y muy poco lúdico de los elementos hace que la prueba sea muy adecuada para poblaciones de bajo nivel cultural y en cambio resulte demasiado elemental para niveles culturales medio altos. Abordaje psicoeducacional. La psicoeducación consiste en un abordaje que señala al afectado y a su familia, en el cual consiste el trastorno de TDAH, qué características tiene y qué se puede hacer para mejorarlo. Los aspectos que trabaja son explicación del TDAH al afectado, posibles problemas o riesgos asociados al trastorno, las diferentes vías de intervención y tratamiento que existen, aceptación activa del diagnóstico por parte del afectado y acuerdos de compromiso y cumplimientos terapéuticos. Terapia cognitivo-conductual. El enfoque terapéutico cognitivo-conductual ha demostrado ser una herramienta eficaz de que disponemos para reducir los comportamientos perturbadores de los niños con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido con sus siglas como TDAH, y aumentar los riesgos de comportamientos autocontrolados. Los aspectos que trabaja son desarrollo y orientación personal, resolver conflictos, entretenimiento en autoinstrucciones, organización y planificación de la conducta. También existe la terapia de modificación de conducta. Esta se basa en los condicionamientos operantes del uso de reforzadores y castigos que favorecen la extinción de conductas destructivas y la implementación y aparición de conductas positivas, aspectos que trabajan normas y límites, entretenimientos en hábitos positivos, modificación de conductas destructivas o problemas de conductas. Trabaja la autoestima, la comunicación emocional, el entrenamiento asertivo, reglas de asociación. Muchísimas gracias.